Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Bueno, y en otras noticias... Producción, ¿otra vez hizo corto la estufa? Tranquilo, amigo, no es sino llamar a EPM a tu puerta y listo, la solución que te arregla el día. Listo, todo quedó perfecto. Y recuerden que si necesitan instalación, mantenimiento y reparación de electrodomésticos y gasodomésticos, pueden llamar al 604-4444-800 o ingresa a www.epm.com.co/EPM a tu puerta. Este sí es un amigo que te arregla el día. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Del programa Educación al Día, ¿qué tal? Saludo cordial de Omar Arango Jiménez, de Fabián Henao Carmona y Karina Andrea Arango Carbonó. Bienvenidos a otra emisión de su programa Educación al Día. Hoy tendremos una charla muy importante desde la CUT sobre las pensiones. Escuchemos los mensajes y luego la importante intervención de los dirigentes de la CUT Nacional, encabezado por Francisco Pacho Maltés, presidente de la CUT Nacional. Bienvenidos, oyentes hermanos. Bueno, y en otras noticias... Producción, ¿otra vez hizo corto la estufa? Tranquilo, amigo, no es sino llamar a EPM a tu puerta y listo, la solución que te arregla el día. Listo, todo quedó perfecto. Y recuerden que si necesitan instalación, mantenimiento y reparación de electrodomésticos y gasodomésticos, pueden llamar al 604-4444-800 o ingresa a www.epm.com.co/EPM a tu puerta. Este sí es un amigo que te arregla el día. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Muy buenas noches, queridas maestras y maestros de Colombia. Gracias por conectarse a través de las redes sociales de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Pues ustedes han institucionalizado este espacio, por eso queremos saludarlos en la noche de hoy y también queremos decirles con quién vamos a hablar sobre el futuro de las pensiones en Colombia. Para eso hemos invitado al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés. Francisco, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenas noches, Viviana, muchas gracias por la invitación. Y a todos quienes nos ven, nos escuchan a lo largo y ancho del país, que serán muchísimas personas por la importancia del tema. Muy buenas noches. Francisco, quiero iniciar preguntándole por cuál es su opinión frente a esta indignación que ha suscitado el anuncio del presidente de la República, Iván Duque, de invertir dinero de pensiones en negocios privados. Bueno, hay que decir que tenemos los dos sistemas en Colombia, el sistema de Colpensiones, que es un sistema sólido, muy fuerte, al cual nos deberíamos de afiliar todos, y está el régimen de ahorro individual, que se llaman RAIS o Fondos Privados de Pensiones. Todos los gobiernos han venido legislando a favor de los fondos privados. Entonces han expedido una serie de decretos, entre ellos el 2555 del 2010,
que permite que los fondos hagan autopréstamos. Cuando decimos que hagan autopréstamos, estamos diciendo que los fondos privados hacen parte de conglomerados económicos. Y entonces los fondos le pueden prestar a esos conglomerados económicos. Por eso decimos que es autopréstamo, pero con la plata de otros. Y entonces allí hay una inhabilidad muy fuerte. El fondo debería tratar de prestar lo más caro posible, pero como hace parte de un conglomerado, a quien le va a prestar quiere que le presten lo más barato posible. Entonces ahí se presentan inhabilidades de los miembros de la junta directiva del fondo, porque esos señores hacen parte de otras juntas directivas de otras empresas del conglomerado. Deberían de tener una inhabilidad. Y en las juntas directivas de los fondos privados no estamos los trabajadores. Ahí debería haber trabajadores porque esa plata no es del señor Montenegro, es de los trabajadores. Pero no hay ningún trabajador cotizando en las juntas directivas de los fondos. Entonces, estos decretos permiten que los fondos privados inviertan los recursos de los trabajadores en lo que podemos llamar una ruleta rusa, una ruleta financiera. Entonces les está permitido hacer inversiones en diferentes actividades económicas. Pueden invertir en las bolsas de valores, pueden comprar títulos de CDTs, pueden comprar dólares y pueden invertir en infraestructura. Entonces, lo que ha hecho el presidente con esos fondos en una actitud demagógica es decir, hombre, aquí vamos a invertir 4 billones de pesos, un poco más, 4 billones 100 mil millones en infraestructura. Eso evidentemente es un negocio riesgoso en Colombia que pone en entredicho los ahorros de quienes se encuentran afiliados a los fondos privados. Es un abuso porque es poner en riesgo los ahorros de las personas que están en los fondos privados de pensiones. Francisco, muchísimas gracias por su opinión. Yo quiero contarles a los maestros, a las maestras, a la comunidad educativa en general, a los padres de familia que se conectan a esta hora de la noche, a los trabajadores que también nos están escuchando y nos están viendo en este momento, que el economista Mario Valencia, quien muy probablemente se una más tarde a esta conversación, nos ha pedido que por favor presentemos su punto de vista sobre esta misma pregunta. Francisco, vamos a verlo, él se encuentra en un acto académico, pero nos dice que está haciendo todo lo posible para poder asistir a esta conversación. Escuchémoslo. Pues realmente es muy extraño que el gobierno haya hecho todo un acto político para anunciar una inversión en la que el propio Estado no tiene mucho que ver. Es que desde hace varios años las administradoras de fondos de pensiones ya tienen inversiones en infraestructura en el país. De hecho, el mismo gobierno reconoce que el sector privado tiene invertidos en obras de infraestructura alrededor de 64 billones de pesos. Así que hacer un anuncio, todo un acto político con el gobierno nacional, el presidente a bordo y los ministros y el ministro de Hacienda a bordo, para anunciar una inversión de 4,5 billones de pesos, que es el 7% de lo que el gobierno dice que es todo lo que está invertido del sector privado en obras de infraestructura, pues genera por lo menos algunas sospechas de por qué la intención de que esto se transmita como unas grandes decisiones en materia de inversión, cuando al parecer es algo absolutamente rutinario y que de hecho ya lo están haciendo los fondos privados de pensiones, hacer inversiones. Es que esa es una parte importante de su función. Toman el ahorro de la sociedad y pues tienen que invertirlo para generar algunas rentabilidades. De hecho, algo que de lo que poco se habla en el país es que los fondos privados de pensiones son los grandes prestamistas del Estado colombiano, de los aproximadamente 350 billones de pesos. De hecho, de los alrededor de 350 billones de pesos de ahorro de la sociedad que administran los fondos privados de pensiones, aproximadamente 115 billones de pesos están ubicados en TES. Es decir, aquí la gran decisión
de política económica en materia pensional que adoptó el gobierno colombiano, el Estado colombiano en 1993, fue crear un negocio en el que el Estado permite a los fondos privados de pensiones tomar y administrar el ahorro pensional de la sociedad, el ahorro de los trabajadores, y tomar ese ahorro para después prestárselos a tasa de interés, a una tasa de interés al gobierno nacional y generar rentabilidad. Es decir, en buena medida, el rendimiento de los fondos privados de pensión, la rentabilidad de esos fondos privados de pensión depende de que al Estado le vaya bien, que es una situación paradójica porque en 1993 se dijo que era necesario que fueran los privados quienes administraban este ahorro porque el Estado era ineficiente y porque el Estado era corrupto. Y entonces se tomó la decisión de crear los fondos privados de pensiones que se suponía que iban a ser más eficientes. Y lo que ha pasado en la práctica es que al parecer este no resultó ser tan buen negocio. El economista Germán Machado acaba de publicar recientemente en la revista Forbes que si usted coge la rentabilidad de los últimos 10 años, es más rentable guardar la plata en un CDT que tenerla en un fondo privado de pensión. Que el negocio resultó no ser tan bueno, pero además es que en el aspecto mayoritario los fondos privados de pensiones no pensionan. Tienen devolución de saldos con rendimientos o tienen retiros programados, pero la mayor parte de las personas que están en los fondos privados de pensiones realmente no se pensionan. Así que pues una buena decisión que podría tomar el Estado sería sincerar esta situación y llamarlos fondos de ahorro individual con unos rendimientos. Ahora, unos rendimientos que, como se ha mostrado, pues son menores que los que genera el sistema bancario por sí solo. O sea, es mejor dejar la plata en el banco que tenerla en un fondo privado de pensiones, que eso sí, ganan muchos recursos, mucho dinero por la administración de esos fondos, se quedan con una parte importante de la administración se quedan con una parte importante de la administración de esos fondos, pero no resuelven todos los otros problemas sociales y económicos que hay en el caso de las pensiones, sencillamente porque no tiene forma de resolverlo desde la lógica financiera. Entonces, en conclusión, la decisión de mercado que se tomó en 1993 de que no fuera el Estado el que administrara el ahorro de las pensiones, sino que fueran fondos privados, administradoras de fondos privados, porque era la mejor decisión de mercado, terminó en que la mejor decisión de inversión del mercado es prestarle la plata al gobierno nacional y financiar, digamos, como se ha visto, obras de infraestructura que a partir incluso del año 2015 se permite hacer algo que puede que ya sea legal porque hay un decreto que lo permite, pero no se ve tan bien, no queda tan bien en que los fondos privados de pensiones le puedan prestar recursos o invertir recursos en las mismas unidades de negocios de los grupos económicos a los que pertenece. De esa forma, Porvenir puede prestarle plata al grupo Aval y Protección puede prestarle plata al grupo empresarial antioqueño. Es decir, esto se ha denominado informalmente como los autopréstamos. Es decir, con el ahorro pensional de los colombianos se financian las obras y los negocios, se tiene acceso a capital, acceso a fuentes de recursos para poder financiar los negocios de grandes grupos económicos con un costo menor al que pudieran conseguir en el mercado. Ahí lo teníamos al economista Mario Valencia, a quien le agradecemos haberse tomado tiempo para enviarnos este video, esta explicación. Francisco, quiero preguntarle qué tan conveniente es que los fondos de pensiones inviertan en infraestructura para que usted me amplíe un poco más sobre esta pregunta puntual. Existen varias normas en las cuales se regula que los fondos privados puedan hacer inversiones en diferentes actividades, como lo señalé al principio y lo ha reafirmado Mario. Entonces pueden invertir en la bolsa, pueden invertir en CDTs, en dólares, le pueden prestar al gobierno y pueden invertir en infraestructura.
Eh, hemos visto, recordemos el escándalo de Chirajara, en el cual se decía que había unos recursos invertidos de los fondos de pensiones. Bueno, esta obra que quedó mal hecha y se cayó, sin duda tuvo unas pérdidas importantes, y esas pérdidas importantes las asumen quienes han invertido allí. Y si los fondos invirtieron, pues pierden los fondos, pero no pierden los fondos, pierden los que tienen los recursos en los fondos privados. Creo que el riesgo de estar en los fondos privados es que, además de que ellos no pensionan, sino que devuelven los recursos con los intereses que genera las inversiones menos los gastos de administración. El gran peligro es que estas inversiones no puedan tener buen retorno. Y si no tienen buen retorno, cada vez le devolverán menos recursos a la gente. Y el ejercicio que pueden hacer quienes están en los fondos privados es que los extractos que les envían mes a mes nunca van ascendiendo, sino que uno se encuentra que en un momento uno tenía 20 millones de pesos y 2 meses después tiene 18. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo así que yo tenía 20, ahora no tengo sino 18? Si yo al contrario he ahorrado 2 meses más, 3 meses más. Lo que significa ese desprendible es que las inversiones que han hecho la junta directiva de los fondos, que no son trabajadores, que deberían de ser nuestros empleados, han hecho malas inversiones, y como han hecho malas inversiones, baja el precio de esas inversiones que han hecho, y eso se refleja en los extractos, que es el reflejo de cuánta plata tengo. Entonces mire lo perverso del sistema. Siempre nos dicen, para convencernos, que ahí se va a ganar mucha plata, que eso tiene unos rendimientos más altos que el promedio del mercado, que nos podemos pensionar cuando queramos, que podemos definir el monto de la pensión, pero todo esto son mentiras que le hacen a la gente, pero no le muestran el riesgo que puede implicar tener los recursos en los fondos privados. Bueno, y en otras noticias, producción, ¿otra vez hizo corto la estufa? Tranquilo, amigo, no es sino llamar a EPM a tu puerta y listo, la solución que te arregla el día. Listo, todo quedó perfecto. Y recuerden que si necesitan instalación, mantenimiento y reparación de electrodomésticos y gasodomésticos, pueden llamar al 604-4444-800 o ingresa a www.epm.com.co/EPM a tu puerta. Este sí es un amigo que te arregla el día. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Francisco, también quiero saludar a la Central Unitaria de Trabajadores, al director de comunicaciones, Jairo Arenas, quien también está haciendo esta transmisión. Está haciendo de manera conjunta por la página de FECODE y por la Central Unitaria de Trabajadores, por sus redes sociales. Infinitas gracias por el espacio. Y Francisco, quiero preguntarle, ¿qué pasa hoy y hacia dónde debería ir el sistema? Es decir, hace muchos años nos hemos escuchado decir a ustedes como movimiento sindical, es necesario una reforma, pero una reforma donde se pueda aumentar la cobertura. ¿Hacia dónde debería ir el sistema, Francisco? Para decir hacia dónde debe ir el sistema, quiero decir unas cosas muy rápido. En Colombia hay 24 millones y medio de trabajadores aproximadamente, pero de esos 24 millones de personas que están en edad de trabajar, tenemos la tasa de desempleo más alta del continente, y solamente cotizan a pensiones permanentemente 9 millones de personas. Es decir, hay 15 millones de personas que no cotizan y que están en el mundo del trabajo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no cotizan? No cotizan porque en muchas partes los patronos obligan a que la gente se afilie al sistema, al régimen subsidiado de salud, para que tenga cobertura en salud, les pagan el mínimo
y no los afilian a la seguridad social. Es decir, son patronos que están asaltando al Estado y están desconociendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Esto se ve con mucha fuerza, por ejemplo, en el comercio. Entonces son trabajadores que ganan el salario mínimo, que deberían de cotizar al sistema de seguridad, pero sus patronos no pagan. Entonces lo que requerimos hoy es que haya contrato de trabajo en el sector privado, en este tipo de relaciones, y en el sector público, donde laboran de forma irregular por la omisión del Estado más de 1 millón de personas, que estas personas tengan una relación legal y reglamentaria y que coticen a la seguridad social. Creo que este es el primer paso que se debe dar para ampliar el número de cotizantes al sistema, porque el gobierno debe subsidiar el régimen de pensiones del Seguro Social, de Colpensiones, porque tiene muy pocos aportantes. Hoy están afiliados al Seguro Social en materia de pensiones 1,5 millones de personas. Y los pensionados, 2,5 millones. 2,5 millones de cotizantes en el Seguro Social, en Colpensiones. Y tiene 1,500,000 pensionados. Entonces, casi que estamos 2 por 1. Esto hace que el sistema sea insostenible o que el gobierno deba subsidiar. Para evitar eso, entonces necesitamos que haya contrato de trabajo, una relación legal y reglamentaria en el sector público. Ese es el primer gran paso que se requiere dar en este sistema. El segundo paso que se debería dar en este proceso es que trabajadores y trabajadoras que están en los fondos privados se vinculen a Colpensiones para oxigenar el sistema. Los fondos privados tienen 370 billones de pesos en la ruleta rusa de los juegos, que es el casino financiero, que son las bolsas de valores, que es tener en dólares. Y para que esos recursos sean administrados por Colpensiones y se fondie los pensionados que hoy tiene Colpensiones, que son cerca de 1,500,000. Pero necesitamos también cobertura social para las personas mayores de 65 años que no tienen posibilidades de pensionarse. Son más o menos 3 millones de personas. Esos 3 millones de personas mayores de 65 sin posibilidades de pensionarse, de esas 3 millones, 2 millones reciben hoy 80,000 pesos mensuales. Imagínense una persona de 70 años recibiendo 80,000 pesos mensuales. ¿Para qué le sirven? Cuando los alimentos han crecido en el último año el 25% por la irresponsabilidad de Duque. Entonces, lo primero que necesitamos en este sistema de pensiones es ampliar la base de cotizantes, fortalecer Colpensiones, que los mayores tengan una pensión que nosotros llamamos renta básica de un salario mínimo. O un tercer pilar es que las personas que ganan hasta 4 salarios obligatoriamente deberían afiliarse al fondo público, y los que ganan más de 4 millones tengan la opción de decidir hasta dónde se quedan, en el público o en el privado. De esta manera se oxigena las finanzas públicas y no habría necesidad de trasladar recursos de la nación para el pago de las pensiones. Hoy Colpensiones recibe cerca de 12 billones de pesos para financiar las pensiones. Entonces, son varias las cosas que hay que hacer, y por supuesto que hay que mirar qué dicen los candidatos de este tema. Entonces, ustedes Sí, recordarán. señor, ya vamos a ir para ese punto. Entonces, espero. Sí, señor, espere un tantico. Le iba a decir, Francisco, es, digamos que de alguna manera un poco inocente creer que justamente el presidente hace el anuncio en época electoral, cuando meses atrás había dicho que las pensiones de los colombianos no se tocaban. Y yo le pregunto adicional a eso, si en ninguna parte del mundo las pensiones las manejan los bancos o se pueden utilizar para obras, o esto pasa en todo lado y nosotros hasta ahora nos estamos enterando. Y bueno, varias cosas. Es que usted dispara como 5 preguntas en una, Viviana. Entonces, ¿cómo es el tema? Lo que ha venido haciendo el presidente Duque es intervenir en política, cosa que está prohibida. Descalificar las propuestas que ha hecho Petro frente al tema de pensiones
ya lo ha hecho en 3 ocasiones, es intervenir en política. El Código Único Disciplinario le prohíbe a los empleados públicos intervenir en política y el presidente es un empleado público. Es nuestro empleado que le pagamos de nuestros impuestos y no debería participar en política. Lo que pasa es que aquí las cortes, como han sido cooptadas por el uribismo, no van a investigar a Duque. Pero también la ley de garantías electorales le prohíbe al presidente intervenir en política. Y ha intervenido y no ha pasado nada, las cortes no dicen nada, porque también están en alguna medida cooptadas por el uribismo. Entonces, primero eso, hay una intervención del gobierno en política, hay una descalificación y no pasa nada. Lo segundo es que, por supuesto, estos recursos se pueden utilizar para fondear las pensiones. Si todos los afiliados de los fondos privados se pasaran a Colpensiones tendría, adicional a lo que tiene hoy, 370 billones de pesos. De esta manera, los 12 billones de pesos que del presupuesto se van para Colpensiones cada año ya no se necesitarían y esa plata se iría para salud y educación, que creo que es la propuesta que ha presentado Petro de esa manera. Pues no de esta manera, pero la idea en el fondo es esta. Entonces, eso sería lo correcto. Observen lo que dijo Mario y es que los fondos captan, nos metieron la ley 100, dice que porque los establecimientos públicos eran malos administradores. Pero ahora la gente se afilia a los fondos privados y los fondos privados le prestan la plata al Estado, cuando debería ser el Estado que la administrara directamente y evitarse un intermediario como son los fondos privados. Esa es la propuesta de Petro en el fondo. Esa es, en el fondo, es fortalecer Colpensiones para evitar que los privados nos presten plata más cara de la que le pagan a los pensionados. Y en los regímenes privados de pensiones y cesantías, en algunos países que todavía lo tienen la posibilidad de invertir esos recursos de los que cotizan en varios sectores, entre ellos en infraestructura. Eso lo tienen quienes tienen régimen privado de pensiones y cesantías. Pero hay que decir que en los últimos 20 años, muchos países que en los 90 se fueron para los regímenes privados, hoy se están devolviendo a los regímenes públicos porque son los únicos que nos pensionan hasta que salgamos con los pies por delante de la casa, mientras los fondos privados nos devuelven la plata. Entonces, hoy son muy pocos países los que tienen régimen privado de pensiones, todos se están devolviendo al público y es lo que ha anunciado el presidente de Chile en campaña electoral, que esperamos que lo haga pronto y le vaya bien, como seguramente le irá en ese proceso. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.